Amigas y amigos del canal universitario, tengan ustedes muy buenos días. Soy el doctor Gustavo Mendoza Ríos, profesor emérito de la Facultad de Medicina y médico ginecobstetra, que tiene el placer de ingresar a vuestros hogares mediante su programa Cuidemos tu Salud. Este día es un día muy particular porque dentro del programa dedicado a los adultos mayores hemos de hablar de un par de temas relevantes, no solamente en Bolivia, sino en todo el mundo. Hemos de conversar con nuestro invitado de la hiperplasia benigna de próstata. Fíjense ustedes, cerca del 50% de los hombres que superan los 50 años de edad tienen algún grado de hiperplasia. La hiperplasia puede permanecer como benigna y dar una cantidad de síntomas que pueden ameritar inclusive cirugía o también convertirse en cáncer. Por lo tanto, es un tema importantísimo. Y el otro tema que vamos a abordar es el referido a la disfunción eréctil. Disfunción sexual se llama. Y para abordar ambos temas, hemos invitado a un distinguido profesor de la facultad, un profesor titular de urología, el profesor Roberto Mantilla Mena. Él, además de médico cirujano, es especialista precisamente en el rubro, en urología. Por lo tanto, hemos de hablar con una autoridad, con una persona que cotidianamente ve de estos problemas. Pero antes de ingresar directamente en el tema, permítanme un par de minutos de reflexión. Voy a volver a referirme a la violencia. Amigos, las expresiones de violencia se dan en todos los ámbitos en el país, en todos los niveles de relacionamiento que tiene la sociedad. Uno ve en el transporte público y encuentra violencia. A veces los pasajeros, pero especialmente los señores conductores, son sumamente violentos, además de irrespetuosos, por supuesto. Y esto genera una cantidad de conflictos. Entre ellos, ni qué decir. Si vamos al ámbito de la función pública, definitivamente hay violencia porque los funcionarios no cumplen a cabalidad su labor. Y obviamente las víctimas son los usuarios. Sin embargo, ellos también son violentos, porque la forma en la que se refieren para reclamar justamente o no, por algún aspecto, lo hacen de forma violenta. Pero en los hospitales también. Por supuesto, los familiares de los pacientes son a veces irascibles. Y se nota que llevan en el alma un peso extraordinario de frustración seguramente, que hace que con cualquier persona, en cualquier circunstancia, emerja todo este cúmulo de sentimientos reprimidos y genera violencia. Y también hay violencia en los centros educativos, seguramente en la universidad, y se traducen de diversas maneras. El extremo, lo hemos dicho en algún momento, el acoso sexual hasta la violencia sexual, y en el otro extremo, el acoso laboral. Creo que todos somos parte de esta sociedad y debemos contribuir, comenzando en la casa, para evitar ser violentos. Creo que la inteligencia emocional es muy importante y el control de las emociones. Alguien dice la gestión de nuestras emociones es sumamente importante. Volveremos a aprender a contar hasta 10 antes de explotar. Amigos, dicho esto, permítanme ir al sector de la Facultad de Medicina Informa. En esta nota ustedes apreciarán que nuestras autoridades facultativas hicieron entrega de equipos de simulación a los distintos departamentos facultativos. En esta primera
instancia a los de materno-infantil, cirugía, medicina y también a la carrera de enfermería. Fue un acto muy importante porque estos equipos han de contribuir a una mejor formación de nuestros estudiantes. Veamos la nota, por favor. Con el propósito de caminar constantemente en la mejora cualitativa de la formación que realiza la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica a través de brindar los mejores instrumentos para encarar este proceso, las autoridades facultativas realizaron la transferencia de modelos articulados y simuladores de entrenamiento a ámbitos académicos. El acto se desarrolló en los predios del Consejo Facultativo este martes 10 de septiembre. En el mismo participaron el decano, vicedecana, jefes de departamento y representantes de la Jefatura de Carrera de Enfermería. En la oportunidad se destacó enormemente la importancia de contar con este insumo educativo. Van a tener confianza para poder enfrentar posteriormente al paciente, donde hoy por hoy tenemos menos accesibilidad, no es como en nuestros tiempos, que sí contábamos, digamos, con la accesibilidad para los pacientes, pero hoy sabemos que los procesos y distintas leyes y normas que han ido también siendo yo que de alguna manera creo favorables a los pacientes, pues evitan que nuestros estudiantes tengan un directo acceso para su formación. Creo que los simuladores son un excelente instrumento para poder seguir fortaleciendo sus capacidades, competencias, que sabemos que son indispensables a la hora de ejercer la profesión. Place a todos nosotros contar con estos instrumentos de trabajo, en realidad son nuestros instrumentos de trabajo para seguir creciendo y para dar oportunidad al estudiante de mejorar su aprendizaje. Creo que es beneficioso para toda la facultad y seguiremos, ¿no?, comprando más material de simulación como estos para la mejora de la educación. El impulso que nos dan para continuar en la formación de nuestros estudiantes, en este caso los modelos de simulación para medicina. Qué mejor ahora ponerlo en práctica para nuestros estudiantes. Y como dicen, ¿no?, este va a ser un inicio de otra nueva era de simulación, que es lo que nosotros estamos proponiendo. Estoy seguro que este equipo va a servir para nuestros estudiantes, para que puedan fortalecer sus conocimientos y esperemos que sigamos adelante. Gracias a la visión de las nuevas autoridades se está expandiendo hacia los departamentos correspondientes. Es siempre satisfactorio ver cómo crece nuestra facultad. La unidad de posgrado de la Facultad de Medicina está de aniversario. Cumple 57 años de vida y dentro de la institución realmente alcanzó un gran nivel de desarrollo. Hoy ofrece desde diplomados hasta doctorados una serie de opciones para que los profesionales del área de la salud puedan continuar con su formación. Veamos esta linda nota. En 1967, con la residencia médica, inició su trabajo el posgrado de la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica, constituyéndose a nuestro tiempo en uno de los más antiguos. Son 57 años al servicio de la sociedad y el país. Esto implica una amplia experiencia. Está encargado de formar y capacitar profesionales en salud mediante el desarrollo de competencias en docencia, investigación, interacción social e innovación. La oferta que tiene el posgrado discurre por diversos niveles y en diversas modalidades. La ruta seguida muestra su liderazgo y distinción. El miércoles 18 de septiembre se desarrolló un acto conmemorativo a estos 57 años de aniversario. En la oportunidad participaron autoridades facultativas y de la unidad. Allí felicitaron y congratularon a sus miembros por el trabajo que realizan en pro de la facultad, la universidad, la sociedad y el país. Yo creo que en la vida de las instituciones lo que queda son las obras y no tanto los deseos de tener éxitos sin límite. Y esta oportunidad quiero resaltar yo. 57 años de fecunda labor es el producto de ese trabajo de cada uno de nosotros. Hemos tenido una serie de eventos que nos hacen un historial bien fecundo y bien importante para la facultad. En este momento somos una unidad grande. Yo no quisiera prejuzgar para decir somos el mejor posgrado o lo mejor que tiene la UNSA, pero estamos entre los... El posgrado más antiguo de toda la universidad. También el posgrado más grande de toda la universidad.
El índice de matriculación y el índice de titulación es el más alto. Se ha demostrado en esta década, se han mejorado estos números. Pero siempre dijimos, es difícil, es fácil llegar a ser bueno, lo difícil es mantenerse. Hay que invertir, la mejor manera es invertir para seguir creciendo. El edificio, innovación tecnológica, además se tiene el proyecto para que aquí se haga un salón de convenciones del posgrado para tener todas las facilidades correspondientes. El posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Mayor de San Andrés es un posgrado de calidad. Nuestro objetivo es seguir demostrando que somos un posgrado de calidad, para el beneficio no solamente de nuestra facultad, sino sobre todo de nuestros profesionales en salud y de nuestra sociedad, que es a quien nos debemos. Otro gran reto que tenemos es el seguir creciendo en nuestros cursos. Creciendo en nuestros cursos, bien citaba que ya tenemos la implementación de doctorados. Precisamente estos doctorados son los que tenemos que irlos fortaleciendo, porque creemos que un importante cambio que da un doctorado precisamente es una mentalidad investigadora. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Distinguidos amigos, como lo habíamos señalado precedentemente, está con nosotros nuestro invitado de hoy, el profesor Dr. Roberto Mantilla Mena. Lo dijimos, él es profesor titular de la Facultad de Medicina en la asignatura de Urología, pero además él es médico cirujano con especialidad precisamente en el área mencionada, el de Urología. Le pedimos que hablemos de dos temas muy importantes que afectan precisamente a las personas mayores, a estas personas que las llaman a veces no muy efectivamente adultos mayores. Otros hablan de la senectud directamente. Bueno, siempre hay intencionalidad. Nosotros vamos a hablar de los mayores. Estas dos patologías a las que me hago referencia son la hiperplasia benigna de próstata y la disfunción sexual. Además, temas solicitados por nuestra audiencia. Para entrar directamente en tema, permítanme primero saludar y presentarles a nuestro invitado, el doctor Roberto Mantilla. Roberto, muy buenos días, gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, muy buenos días a toda la teleaudiencia, agradecido por la invitación al programa, agradecido acá a nuestro profesor, el doctor Gustavo Mendoza, que a través de estos programas definitivamente coadyuvan a la población a entender un poquito más acerca de cierto tipo de patologías. Ahora vamos a hablar de dos patologías importantes de la tercera edad y pues estamos dispuestos a absolver todas las dudas, tanto de los televidentes y seguramente de todas las preguntas que nos haga aquí el doctor Gustavo Mendoza. Gracias, Roberto. Roberto, para entrar en contexto, hablemos primero de la hiperplasia benigna de próstata, que no siempre es el antecesor del cáncer. Muchos de estos cuadros pueden evolucionar evidentemente ya. De cualquier forma, nos vamos a circunscribir a lo benigno. Se dice, para entrar en contexto, decía que hasta el 40% de la gente, distinguidos amigos, de los varones, cuando tienen 40 a 45 años, ya tienen algún grado de hipertrofia. Esto parece muy novedoso, pero no lo es tanto, como nos va a enseñar el profesor Mantilla. Es decir, de alguna manera nos está señalando la estadística de que a partir de esta fecha debiéramos, los varones, empezar a hacernos controles para saber la evolución precisamente de estos cuadros. ¿Es así, Roberto? ¿Es tan importante la incidencia?
Bueno, es importante tomar en cuenta de que nosotros hablamos de dos elementos importantes, la prevalencia y la incidencia. La prevalencia son los casos actuales reportados dentro de la estadística de una patología, a través de la cual nosotros podemos determinar cuántos pacientes pueden padecer esta enfermedad. En este momento, antiguamente, ¿qué es lo que pasaba? Y eso va orientada a la pregunta que nos hace aquí el doctor Mendoza. Antiguamente, ¿qué es lo que pasaba? Los pacientes no acudían a hacer su control ecográfico, no tenían un control de PSA, no acudían al médico urólogo, es decir, no había un control preventivo prostático. Entonces, lógicamente, cuando llegaban a una hiperplasia benigna, a una retención de orina, cuando evolucionaban muchas veces no a la patología benigna o al cáncer, recién se hacían diagnósticos diferenciales. ¿Qué ha pasado ahora? Hay el famoso Día Azul que ha sido instaurada por la sociedad, por la Confederación Americana de Urología y por la American Urologic Association, a través de la cual todos los países de Latinoamérica, un día al año, a todos los pacientes masculinos mayores de 45 años deben de realizarse un control prostático. Ahora, a través de esto, ¿qué hemos hecho? Una incidencia, es decir, nuevos casos de la patología. Y esta incidencia determina, pues, de que todos los pacientes, como decía el doctor Mendoza, a partir de los 40 años, tienen algún grado de crecimiento prostático. Ahora bien, la próstata normalmente tiene un volumen de 20 gramos, tamaño de un limón. A partir de los 20 gramos empieza a crecer a 40, 60, 80, grado 1, grado 2, grado 3 respectivamente, y a partir de los 80 gramos para arriba ya hablamos de un grado 4 de crecimiento. Hay personas que al realizar la ecografía tienen 30, 35, 40 gramos, pero sin embargo clínicamente no presentan síntomas. Y otros pacientes, yo he visto muchos pacientes que tienen próstatas gigantes de 120, 130 gramos, tamaño de un melón, imagínense el tamaño normal, 20 gramos, 180 gramos, tamaño de un melón, que no tienen síntomas, orinan normalmente. Esta es la uretra, y a partir de la uretra existe un crecimiento centrífugo hacia afuera y uno centrípeto hacia adentro. El centrípeto hacia adentro es el que genera síntomas. Tengo pacientes que tienen 40 gramos de próstata y están en retención de orina. Hay que colocar la sonda vesical y lógicamente hacerles el control correspondiente. Entonces a eso se debe el aumento del tamaño de la glándula prostática, a la nueva, le llamaremos responsabilidad individual de los pacientes masculinos de acudir a su control prostático, de acudir preventivamente al control urológico y lógicamente determinar estos niveles de 30, 40 gramos en personas jóvenes. Correcto, amigos. Ya aprendimos la primera lección. La mitad de la población que supera los 50 años con seguridad tiene algún grado de hiperplasia. Por lo tanto, amerita un seguimiento, precisamente para ver la evolución y evitar complicaciones. Roberto, para la gente, y en facilito, ¿por qué se produce la hiperplasia de próstata? Y precisamente en esta edad que más o menos es coincidente con la menopausia, por ejemplo, en las mujeres, que no tienen obviamente próstata, pero que también les ocurre cosas dramáticas a raíz del cese de la función ovárica. Es muy buena pregunta esa, ¿no? Y generalmente los pacientes vienen y dicen, doctor, ¿qué ha pasado? Me han dicho que por donde pecas pagas, yo era cholero de joven, imagínese, mi próstata ahora está gigante. No tiene relación, porque nosotros tenemos sacerdotes que acuden a la consulta y igual tienen próstatas crecidas. Hablamos de un componente, le llamaremos alimenticio, ¿no? Que precisamente los que comen más comida chatarra, colesterol, aumentan sus triglicéridos y demás, van a tener este tipo de patología. Tampoco existe una correlación. Se ha visto de que personas que tienen un índice de masa corporal o un grado de obesidad tienen la misma relación que pacientes que están, le llamaremos, con un índice de masa corporal normal y que son, le llamaremos, normolíneos, flaquitos, sin ningún tipo de alteración. Entonces, ¿cuál es la causa del crecimiento prostático? La causa del crecimiento prostático es heredofamiliar. Es heredofamiliar. Si yo tengo dentro de mi árbol genealógico alguna persona que ha padecido de una patología prostática benigna o maligna, más la maligna, voy a tener algún grado de crecimiento prostático. Se habla de que de cada 10%, de cada 100%, alrededor de un 45 hasta un 65% van a tener patología prostática en el grupo hereditario. Es decir, si tengo 6 hijos van a padecer próstata y 4 no. Posiblemente nosotros estemos dentro de esos 4. Entonces, ese es el componente y la causa fundamental. No anda en relación con el componente, le llamaremos lo que
la parte opuesta de la menopausia, que es un término mal interpretado, que es la andropausia. Antiguamente se hablaba de andropausia. ¿Qué significa la menopausia? El cese de la función germinativa o reproductiva de la mujer, por componentes, le llamaremos estrogénicos y demás. Andropausia, ¿qué es? No hay ningún cese de función, le llamaremos de fertilidad. Yo tengo pacientes de 80 años que han tenido hijos. Entonces el hombre puede tener hijos hasta la edad adulta. Pero ¿qué es lo que sucede? Y vamos a entrar seguramente en un capítulo más adelante en la disfunción sexual. Existe un síndrome que se llama de deprivación androgénica del adulto. ¿Cuál es la hormona principal del hombre? La testosterona. Y nosotros tenemos una testosterona y unos niveles adecuados, pero a cierta edad empieza a bajar el nivel de testosterona. Y al bajar el nivel de testosterona genera síntomas, que los vamos a hablar más adelante con la disfunción sexual, y pues a eso se llama síndrome de deprivación androgénica del adulto. Pero andropausia ya ha sido eliminado por completo el término a nivel de lo que significa el léxico médico. Urológicamente todas nuestras asociaciones, la Asociación Europea de Urología, la American Urological Association, ya no utiliza ese término. Es un término, le llamaremos del Vox Populi, que no genera ningún tipo de componente de interpretación médica. Por una razón, además, Roberto, porque la menopausia es el cese de la función ovárica en su, por lo menos, aspecto más importante reproductivo. Lo has dicho bien, el hombre en teoría puede embarazar a los 80 años. En teoría y en la práctica también, pero la producción de espermatozoides cesa con la muerte. Entonces, amigos, esta es la razón por la que no hay cesación de la gónada masculina que viene de ser el testículo en comparación con la gónada femenina, que es el ovario. Qué bueno que lo hayas mencionado, porque me llama a hacer esta aclaración. Habida cuenta que somos medios vecinos, parientes, el urólogo y el ginecólogo. Robertito, una pregunta. Ya sabemos que a cierta edad se va a generar un crecimiento de la próstata. No vamos a hablar del detalle del tiempo en el que debe crecer, excepto que sea muy necesario. ¿Cuál es la clínica? Ahora creo que es muy importante decir para que la gente se dé cuenta que a lo mejor ya está sufriendo de algún grado de hiperplasia. Excelente pregunta, ¿no? ¿Cómo me puedo dar cuenta de que padezco de una afección prostática? Urológicamente nosotros dividimos en dos tipos de síntomas de la vía urinaria baja: los síntomas irritativos y los síntomas obstructivos. Los que van relacionados con la parte del crecimiento prostático son los síntomas obstructivos. Y yo, metafóricamente hablando, les digo a los pacientes, es como si tú agarrarías el grifo del agua y lo vas cerrando. Entonces, ¿qué síntomas voy a tener? Y se presupone que la próstata, al crecer, me va a obstruir la salida de la vía urinaria. La vejiga normalmente es como un globo que yo inflo el globo y tiene que desinflarse por completo. Esa vejiga va a tratar de desinflarse por completo y a su salida del cuello vesical para abajo, en la parte infravesical por debajo de la vejiga donde está ubicado anatómicamente la próstata, va a generar una obstrucción. No va a poder evacuar por completo la vejiga el paciente. Definitivamente. ¿Cuáles son los síntomas por eso obstructivos? 1. Disminución del calibre del chorro miccional. Voy al baño y no es el chorro, pues, que antes los niños escribían su nombre, jugaban, quién orina más lejos. Es un chorro muy fino. 2. Pujo miccional o vacilación al inicio de la micción. Voy al baño y quiero miccionar y no puedo. No puedo, entonces comienzo a vacilar y empiezo a comprimir la prensa abdominal. Nuestros abdominales empezamos a pujar y me doy cuenta que así empieza a salir la orina. 3. Sensación de vaciamiento incompleto. Termino de hacer pis y me paro y digo, puta, no he vaciado por completo, no he pujado lo suficiente. Entonces empiezo a pujar un poquitito más y empiezo a seguir vaciando la vejiga. ¿Por qué? Porque había una sensación de vaciado incompleto y el vaciado no ha sido adecuado. 4. Puede haber aumento de la frecuencia miccional, a eso se llama polaquiuria. Y muchas veces vienen los pacientes con sus esposas. No tengo nada, doctor. Pero ¿cómo pues, hijo? Si toda la noche te levantas a hacer pis, orinas 4, 5, 6 veces, no dejas dormir. Entonces ese es un síntoma importante de obstrucción infravesical. Y finalmente pueden haber muchas veces síntomas de carácter irritativo, es decir, la orina de éstasis, porque yo estoy dejando orina de vaciamiento, no estoy vaciando por completo la vejiga, es como si haría pis en el vacín, dejo el vacín y al día siguiente voy a ver el vacín fétido, con sedimento, oloroso, lo mismo. Esa vejiga que no vacía por completo y me deja cantidad de orina en la vejiga va a generar síntomas irritativos e infecciones urinarias. Me va a dar ardor al orinar, dolor al orinar, me va a dar muchas veces sensación
sensación de tenesmo, ganas de querer seguir orinando permanentemente, me va a doler debajo del ombligo para abajo y muchas veces voy a palpar debajo del ombligo y voy a sentir como una bolita. A eso se llama globo vesical. Es la falta de vaciamiento vesical completo, que yo puedo palparla si yo soy relativamente flaquito o también tengo la sensación, o mi cinturón, veo, ¿qué ha pasado? He engordado, no me aprieta el cinturón, pero es una sensación de globo vesical porque no he vaciado por completo. Entonces esos síntomas tienen que orientarme a mí como hombre a decirme algo está pasando, no estoy vaciando por completo la vejiga, me está generando conflicto de vaciamiento, me está generando alteraciones. Como le digo, van cerrando progresivamente el chorro vesical y yo le digo al paciente, ¿qué es lo que sucede? Es como si usted tuviera un lavaplatos o un lavamanos que es obstruido y como está obstruido se empieza a llenar. ¿Qué hay que hacer? Agarrar un alambre, alguna cosa y desobstruir, o sea, sacar el componente obstructivo. Y muchas veces este componente obstructivo no solamente es en la vejiga, porque el riñón forma orina, bajan por los conductos ureterales y llega a la vejiga, pero también puede haber un reflujo. Y ese reflujo puede dañarme los riñones, me puede generar una insuficiencia renal. La creatinina va a ir subiendo progresivamente. Esta orina de éstasis me puede generar cálculos. Como nosotros eliminamos en la orina diferentes solutos, fosfato, amonio, magnesio, calcio, citrato, estrubita, ácido úrico, etc., estos van precipitando y se van formando cálculos en la vejiga, en el uréter, en el riñón. Es decir, retrógradamente, por el componente obstructivo prostático, puede generar daño a nivel del tracto urinario superior. Exacto, y uno de los problemas mayores, Roberto, es la infección precisamente. La infección a nivel del cáliz renal puede generar hasta sepsis, ¿no es cierto? De tal manera que es muy bueno lo que has señalado y te voy a pedir que en el siguiente sector hablemos del manejo que hacen los especialistas ante la emergencia y ante la hiperplasia en general. Amigos, permítanme unos segundos, por favor, y estamos de retorno. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Roberto, te habíamos planteado la pregunta siguiente. Ante la emergencia, ¿cuál es el manejo correcto? Ante la hiperplasia, ¿qué aconsejan los urólogos? ¿Y cuándo plantean un tratamiento médico y eventualmente quirúrgico ante este cuadro último? Muy buena pregunta. Generalmente, ¿cómo viene el paciente? Viene bajo dos principios. Uno, los síntomas obstructivos. Doctor, no puedo orinar, tengo dificultad para hacer pis, tengo sensación de vaciado incompleto y todos los síntomas que hemos hablado anteriormente. Pero sin embargo, en determinado momento, y eso es bien importante, el paciente que ya tiene síntomas obstructivos está prohibido de consumir bebidas alcohólicas y picantes. Y me dicen, doctor, ¿sabe qué? El fin de semana justo he tenido un evento. He tomado unos traguitos y no he podido hacer pis. Y te llaman, doctor, no puedo hacer pis, me duele, debajo del ombligo se me ha hinchado. Y eso se llama retención completa de orina o retención aguda de orina, RCO o RAO, como queramos verla. Y en ese momento tiene que ir obligatoriamente a la emergencia. ¿Para qué? Para hacer un sondaje uretrovesical, por donde el paciente micciona por la parte genital, se introduce una sonda hasta la vejiga y se realiza una evacuación. Pero sin embargo, doctor Mendoza, muchas veces esto no es posible. Trato de colocar la sonda y el crecimiento prostático está tan grande que es muy dificultoso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una evacuación de la vejiga hacia el exterior, una talla vesical que le llamamos. Debajo del ombligo, del pubis encima, se hace anestesia, se coloca una punción y se coloca una sonda directamente a la vejiga. Y el paciente termina con una sonda debajo del ombligo. Eso en cuadros extremadamente, le llamaremos agudos. Hay pacientes en el campo, por ejemplo, que no tienen una posta sanitaria, no tienen la posibilidad de tener inclusive insumos. Tienen médicos, pero no tienen sonda. Exacto. Entonces los derivan a la ciudad, están retenidos, adoloridos, vienen gritando de dolor con su barriga hinchada y a veces hay que hacerles la talla vesical o la sonda vesical. Correcto. Porque existe además siempre un riesgo potencial de que esa vejiga se altere tanto que se pueda necrosar, inclusive en alguna zona, en la mucosa, etc. Yo creo que este consejo es vital. Cuando ya hay síntomas y hay retención, la imposibilidad de orinar, acudir inmediatamente porque la orina se va a seguir produciendo y el drama va a ir aumentando. En el caso del diagnóstico oportuno de la hiperplasia,
¿Cuál es la conducta médica o quirúrgica? Es importante esto, ¿no? Nosotros actualmente, y el avance científico-tecnológico ha condicionado dos elementos. Primero, el crecimiento de la parte farmacológica y también el crecimiento de la parte quirúrgica. Farmacológicamente, actualmente tenemos una infinidad de medicamentos. Tenemos medicamentos, y vamos a hablar metafóricamente para que la gente nos entienda. Para yo ingresar a una habitación, ¿qué es lo que hago? Abro la puerta por completo y ingreso sin ninguna dificultad. Hay medicamentos que actúan sobre el complejo uretroprostático y me abren por completo las compuertas de salida. Entonces ese medicamento abre y hace de que yo vacíe adecuadamente. Dentro de estos tenemos la tamsulosina, que es un medicamento que actúa en el componente, llamaremos, de apertura de las puertas para la salida de orina. Pero ¿cuál es el componente importante? Es el crecimiento prostático, que va progresivamente aumentando, es el factor mecánico, el factor obstructivo. Y hay medicamentos que tratan de reducir el tamaño de la glándula prostática. Dentro de estos tenemos el finasteride y el dutasteride. No vamos a dar terminología comercial, sino terminología genérica, no vale la pena. Estos medicamentos, ¿qué es lo que hacen? Tratan de reducir el tamaño de la glándula prostática. Y lógicamente, al reducir el tamaño de la glándula prostática, mejoro los síntomas que pueda tener el paciente. Y muchas veces hacemos un tratamiento combinado. Les daremos tamsulosina más finasteride o dutasteride combinados en una sola tableta y hablamos de un tratamiento de sinergismo de potenciación que actúa efectivamente sobre ambos componentes y lógicamente el paciente mejora clínicamente. ¿Cuál es el gran inconveniente? Primero, que nos volvemos medicamento dependientes. Segundo, cada medicamento está entre 11 bolivianos a 22 bolivianos. Por día si yo gasto esto y prácticamente de por vida, porque si dejo de tomar, lamentablemente voy a y sin embargo, si dejo de tomar, va a volver a crecer y va a ser más dificultoso. Y ahí es donde planteamos el tratamiento quirúrgico. Y un tema controversial actualmente es pues, como he dicho en un principio, en la evolución tecnológica de las diferentes, le llamaremos, energías que se utilizan para la cirugía prostática. Prácticamente nosotros ya no hacemos cirugía abierta. Ha pasado quizás con unos cálculos gigantes hemos tenido cálculos del tamaño de una pelota de tenis dentro de la vejiga. Entonces esos no los tenemos que abrir, sacar el cálculo y sacar la próstata. Entonces actualmente existen diferentes energías para la cirugía endoscópica prostática. ¿Qué significa endoscópica? Por donde el paciente hace pis, se introduce un equipo, llegamos específicamente al nivel donde está la glándula prostática y podemos utilizar energía monopolar, energía bipolar, que corta y coagula a la vez. Antiguamente, es el Vox Populi, estaba el famoso láser verde, que no era más que un soplete, que lo único que hacía era canalizar o tunelizar. Es como el minero que quiere hacer está buscando una veta y empieza a hacer un canal, y lógicamente ingresa por ahí. Para eso servía el láser verde, para mejorar, hacer un canal, el paciente que mejore, pero pasaban unos 4 o 5 años y el paciente recidivaba nuevamente con una próstata crecida. ¿Por qué? Porque no se sacaba todo el componente prostático. A ver, la próstata es como si fuera una naranja, que tiene una cáscara y que tiene su pulpa. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Sacar por completo la pulpa. Si sacamos por completo la pulpa, nunca más el paciente va a poder recidivar en cuanto al cuadro prostático. ¿Y qué es lo que actualmente estamos utilizando? El láser Olmium. Repito, el láser Olmium es el famoso HOLEP, que es la enucleación prostática con láser Olmium. ¿Qué es lo que se hace? Transuretral, ¿no es cierto? Por vía transuretral tratamos de ubicar un plano de clivaje entre la cápsula prostática y el adenoma prostático. Empezamos a trabajar con el láser y sacamos todo el componente prostático. Hablamos acá de próstatas que no hay un volumen, son más costosas en cuanto al trabajo del cirujano. Podemos hacer próstatas de 140, 150, 160 gramos. Se saca toda la próstata y se le introduce dentro de la vejiga, toda la pelota, toda la naranja le llamaremos. Y después se introduce un morcelador que empieza le llamaremos a desmenuzar por completo esa cosa y la saca por completo. Entonces, actualmente, ese es lo que está en boga, le llamaremos cuando se habla un gold estándar en medicina, que tiene que ese ser un gold estándar. Lamentablemente no puede ser gold estándar cuando hacemos los congresos porque es una tecnología cara. Pero sin embargo, es actualmente lo que todas las tendencias de urología a nivel mundial están haciendo. Usted va, por ejemplo, a Chile, ¿qué le ofrecen? HOLEP. Tratamiento con láser Olmium.
Láser verde ya ha pasado a la antigüedad, ya no existe. Nosotros ya lo hemos colgado las fibras ahí detrás de la puerta y lo único que hacemos actualmente es el OLED, el láser Holmium utilizado. E inclusive el láser OLED es tan interesante en cuanto a sus bondades que cuando el paciente tiene cálculos dentro de la vejiga, este láser entra y prácticamente pulveriza el cálculo, sacamos los cálculos de la vejiga, sacamos la próstata y el paciente queda mucho más confortable en cuanto a síntomas y signos. Se habla de que el láser puede quemar, te puede generar después un síndrome irritativo, que después vas a quemar, te va a doler. La profundidad a través de la cual actúa el láser es de aproximadamente 1 milímetro. Se habla de disfunción sexual. Doctor, yo quiero seguir siendo hombre, te dicen los pacientes. Me voy a operar de próstata y ya no voy a volver a ser el mismo. Exactamente lo mismo. El paciente se le dice, usted va a tener el líbido normal, va a tener el orgasmo normal. Lo único que va a disminuir, como estamos sacando la próstata, es el volumen seminal. Nosotros en el volumen seminal del 100% de los 10 a 12 ml que eyaculamos, un 40-50% son de la próstata. El otro 50% son vesículas seminales, glándulas de Cooper y, lógicamente, el componente formativo de espermatozoides del testículo. Correcto. Roberto, la última. Ustedes, antes de tomar la decisión, obviamente valoran muchas cosas, entre otras el tamaño y la clínica. Pero, entre tanto, es muy recomendable que los varones que están con signos de sintomatología y aún sin ella, se hagan controles periódicos. Y hablábamos, el gol estándar es la ecografía y el PSA, ¿verdad? Que aunque hay otros marcadores, pero con este par de cosas más la clínica, ustedes hacen un excelente seguimiento y toman excelentes decisiones. Definitivo, ¿no? ¿Qué aconsejamos a nuestra población? ¿Qué aconsejamos a nuestros televidentes? Acudan a su control urológico. A partir de los 40 años, si yo tengo un antecedente heredo familiar de que algún paciente ha tenido, mi papá, mi mamá, mi abuelo, un crecimiento prostático benigno o maligno. ¿Y qué es lo que hacemos? Como decía el doctor Mendoza, elementos fundamentales, la clínica, síntomas. Hay un checklist que nosotros utilizamos, el índice IPSS, a través del cual determinamos síntomas leves, moderados y severos, ¿no? Usted dice, se levanta cuántas veces en la noche, puja al orinar, hay chorro débil, y todas esas preguntas usted va tiqueando, y de acuerdo a eso nosotros hacemos un score que podemos determinar de acuerdo al score el grado de obstrucción. Segundo, el PSA. El PSA es fundamental. Es un examen en sangre que es un marcador tumoral que nos determina si la próstata es benigna o maligna. El valor normal es menos de 4 nanogramos por mililitro. Entonces, ¿a qué viene el paciente? A saber si tiene cáncer. Y nosotros también a poder determinar muchas veces si el cáncer se diagnostica de manera precoz, es curativo. El cáncer de próstata se cura en etapas tempranas con una radical de próstata. ¿Qué elementos importantes? El tacto rectal. Dicen, bueno, que no se enoje los televidentes, me vas a volver stronguista. No, ¿cómo pues? Le tienes que hacer un tacto rectal. Entonces, a través del examen rectal digital, nosotros, ¿qué valoramos? Primero, el tamaño de la glándula prostática. Segundo, la consistencia. Yo les digo a los alumnos, agarren el puño. Esta es una consistencia benigna, fibromuscular. En cambio, el nudillo es una consistencia maligna, es una consistencia pétrea. ¿Qué más valoramos? Presencia o ausencia de dolor, relaciones directamente con el recto, la presencia de lóbulos, anfractuosidades. Es decir, el examen rectal digital todavía sigue siendo un pilar fundamental dentro del examen urológico. Y pues actualmente con anestesia y con las condiciones apropiadas, bueno, viene a ser un examen normal y natural para todo hombre varón. Pero fundamentalmente la ecografía y el PSA. Correcto. Amigos, creo que se ha dado una panorámica muy buena de lo que debiéramos hacer como control periódico anual mínimamente cuando uno tiene la edad o síntomas. Roberto, el tiempo se nos va a ir y quisiera que hablemos del otro tema que también nos pidieron hablar, el de la disfunción sexual. En parte, esto de alguna manera se relaciona, pero no es lo más importante. Hablemos del término. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo debemos entender la disfunción sexual? Perfecto. La disfunción sexual eréctil viene a constituir un tema muy importante dentro de la parte urológica y que la tenemos nosotros, los urólogos. Pueden haber diferentes componentes: eyaculación precoz, aneyaculación,
eyaculación retrógrada, pueden haber fenómenos de tumescencia peneana, y a lo que nos vamos a referir ahora específicamente es a la disfunción sexual eréctil. Es decir, cuando el paciente a partir de los 45 o 50 años no puede tener una erección firme y sostenida para lograr un contacto sexual adecuado. Así se define. Satisfactorio, adecuado, sí, claro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿En qué pacientes se presenta esto? Se presenta en pacientes a partir de los 50 años en adelante. Se habla de la depresión androgénica del síndrome de deprivación androgénica del adulto. Y nosotros hablamos de 5 elementos cuando hablamos de disfunción sexual eréctil. Primero, el factor psicógeno, que se presenta en pacientes de 25 a 45. Yo veo pacientes, doctor, tengo disfunción sexual. ¿Pero cómo? Le digo, 25 años. Me tiene que dar sildenafil, me tiene que dar Viagra. Y uno hace un análisis y la venta actual mayor de sildenafil está en el grupo etario desde los 30 a los 40 años. Usted ve a los 50, nada, los 30, 40 años. ¿Por qué? Porque es el temor al éxito, como dice, o la o sea, el tener miedo a fallar en una relación sexual. El tener una pareja sexual adecuada y decir, bueno, yo soy aquí el gallo y me voy a quedar bien con esta ñata y tengo que funcionar bien. Entonces, el primer elemento de la disfunción sexual eréctil es el factor psicógeno. Segundo, hay un elemento vascular. Para que exista una erección, ambos cuerpos cavernosos tienen que estar llenos. Entonces, hay factores como la hipertrigliceridemia o la hipercolesterolemia que pueden obstruir parte de las arterias. Hay cierto tipo de enfermedades vasculares que generan la falta de llenado de los cuerpos cavernosos. Ese es el componente vascular. Tercero, el componente neurológico. Pacientes que han tenido lesiones de la columna vertebral, porque esto es un reflejo. Es como la micción. Me dan ganas, hago pis, aumento voluntariamente y voy a hacer pis. En cambio, el componente sexual es el estímulo local, visual, olfativo y de todo, y se genera la capacidad de que nosotros podamos traducir la parte de la disfunción sexual por el componente neurológico. Cuarto, la parte local genital. La enfermedad de Peyronie, el pene curvo, cáncer de pene y diferentes elementos. Y finalmente, el componente hormonal, este déficit de hormonas androgénicas en el paciente adulto. 5 elementos que te pueden dar disfunción sexual eréctil. Pero además, Roberto, son los que habitualmente investigan ante la consulta. Qué bueno que señalaste el tema psicológico o psicógeno, como quieran. En algunos estudios forman parte tan importante que expresan el 40% de los problemas en esta población que señalaste. Amigos, hemos de seguir hablando del tema. Permítanme unos segundos, por favor. Estás viendo Cuidemos tu Salud. Hola, soy Mariana Ramos, estudiante de medicina. ¿Por qué elegí esta carrera? Yo describiría la carrera de medicina como un gran rompecabezas que tiene piezas que conllevan una historia detrás de ellas. Por un lado tenemos que unir la valentía con la ciencia y tenemos que encajar estas piezas. No solamente se trata de descubrir el cuerpo, sino ver qué lo afecta y cómo nosotros podemos tratarlo y llegar a un diagnóstico. Entonces es por eso que estas piezas deben ser unidas y gran parte fundamental son nuestros docentes. Es por eso que feliz día a todos nuestros docentes, que son unos grandes médicos, y también a los estudiantes de la carrera. Sigamos uniendo este gran rompecabezas. Gracias. Mi nombre es Nicolás Vargas, soy estudiante de tercer año de la carrera de medicina. Elegí esta carrera porque logré entender el dolor humano antes de empezarla y espero salir y dar mi vida para el mundo. ¿Tienes alguna experiencia que contar? ¿Hay alguna persona que te motivó a seguir esta carrera? Cuando estaba en el colegio fui a un hospital psiquiátrico en el Alto y logré ver cómo no tenían cómo expresar el dolor y logré entender. Es importante y lo que yo veo a futuro es de que sea integral, que pueda integrar a todo el mundo y que no haya restricciones, en especial por el tema monetario. Y la verdad, el tema de actualización ya es algo que todos nos estamos acostumbrando, diario y todos los días. Muy bien. Hola, soy Danitza Fernández, de la carrera de medicina, tercer año. Creo que hablar sobre la medicina es muy amplio. Creo que es un reto diario, pero es muy hermoso. Todas las carreras son hermosas, pero medicina trata con la vida y el ciclo de la vida es muy hermoso.
trato de entender cada día qué es la anatomía, la fisiología, y voy aprendiendo cada año. ¿Qué te motivó a estudiar? Mi motivación ha sido que tuve muchos fallecidos en mi familia. Entre esos fallecidos, personas que amaba mucho, mis abuelos, incluidos mis bisabuelos, tíos y así. Entonces, creo que mi motivación fue en tratar de entender cómo funcionaban esas enfermedades, por qué había sucedido, si podía haber hecho algo más, obviamente fuera de mis manos. Y aquí, en la UNSA, es único, es un camino único donde vas aprendiendo día a día. Y espero que todas las personas que estudian medicina también lo vean así. Es una experiencia nueva, es una experiencia única. Y ahora entiendo más, entiendo cómo funciona la medicina y próximamente espero estar en un hospital ayudando a mucha gente y contribuir con la sociedad. Muchas gracias. Feliz día del docente, doctores. Hola, soy Dayana y estudio medicina porque es una carrera que me complementa de muchas formas, desde intelectualmente, emocionalmente y hasta personalmente. Es una carrera que te impulsa a sacar la mejor versión de ti y te abre la perspectiva de tantas cosas, desde la empatía, la superación en sí mismo, la resiliencia. Y es una carrera por la cual estoy muy feliz y no me arrepiento. En este Día del Médico quiero expresar mi más profundo agradecimiento y felicitaciones a mis docentes. Gracias por ser un peldaño en nuestra formación y gracias por ser un ejemplo no solamente de profesionales, sino un ejemplo de personas y de vida. Y una felicitación enorme también a mis compañeros de todos los años y futuros colegas. Sigamos adelante y feliz Día del Médico. Estás viendo Cuidemos tu Salud. El doctor Mantilla nos ha dado una panorámica muy buena. Eventualmente hay más de 5, pero son 5 las principales fuentes de problemas para el tema de la disfunción eréctil. Roberto, si un varón tiene cualquiera de estas manifestaciones, ha señalado muy bien, trataremos de recordar nuevamente el hecho de que no haya una buena erección, que dure suficientemente, que haya eyaculación precoz, a lo mejor una eyaculación retrógrada, etc., consulte al médico. Y ustedes realizan, a más de una buena historia clínica, los exámenes que sean necesarios. ¿De cuáles estamos hablando? Es importante nosotros cuando hablamos del tipo de etiología que vamos a ver, primero pedirle un perfil hormonal. Correcto. Hormona FSH, folículo estimulante, luteinizante, testosterona. Se habla de testosterona total y testosterona libre. También existe eso para poder determinar cuál no va acompañada de la proteína y es la que ejerce el efecto sobre la erección. Muchas veces hacemos una cavernosonografía. Correcto. Hacemos una ecografía Doppler peneana para ver la cantidad de flujo y la posibilidad de que existan elementos fibróticos a nivel de los cuerpos cavernosos. En otra ocasión también podemos solicitar el perfil, le llamaremos, ya hemos hablado del perfil hormonal, hemos hablado de la cavernosonografía, muchas veces hacemos algún tipo de maniobras orales. Le damos, por ejemplo, sildenafil al paciente, le podemos papaverina al paciente. A veces es tan importante el poder diagnosticar el componente psicógeno que hay el Trimix, que es una inyección parecida a la insulina y se inyecta directamente en el cuerpo cavernoso. Inyectamos en el cuerpo cavernoso, le decimos al paciente que espere unos 5 minutos y el paciente entra erecto. Y le he dicho, mira, esto es un componente que demuestra de que tu funcionamiento fisiológico, orgánico es absolutamente normal. Si tú tuvieras algún tipo de alteración, no hubieras tenido para nada la erección, pero sin embargo todo tu componente fisiológico es adecuado. Entonces, a través de estos exámenes nosotros tratamos de determinar el tipo de alteración, como hemos dicho, vascular, neurológica. En determinado momento hemos hablado de local, hemos hablado de la parte psicógena. Y entonces tenemos que ver la posibilidad de hacer algún tipo de tratamiento. Y viene el paciente y quiere acomodar lugar que le des el sildenafil, deme Viagra, deme. Y actualmente, y ese es un gran defecto que tenemos en Bolivia, ¿no?
Es de venta libre. Usted va a la farmacia, me duele la cabeza, le dan medicamentos. El farmacéutico se ha convertido lamentablemente en el médico de cabecera y muchas veces con dosis inexactas, con tratamientos equivocados, porque no te dicen el nombre adecuado del medicamento, la prescripción adecuada y la cantidad de días que tienes que tomar. Entonces el paciente ya ha tomado y no me ha hecho nada. Entonces, ese tipo de pacientes tienen que ser revalorados para ver qué es lo que está fallando. Nosotros tenemos en el arsenal terapéutico el sildenafil, que es dosis dependiente. Se toma media hora antes del contacto sexual y te dura aproximadamente 3 a 4 horas. Pasan las 3 a 4 horas o 5 horas y es eliminado o metabolizado por el organismo. Después tenemos el vardenafil, que te dura de 8 a 12 horas. De 8 a 12 horas tú tomas y estás 8 a 12 horas teniendo, le llamaremos, una vasodilatación. Y finalmente el tadalafilo, el famoso que te dura 36 horas, que es también mecanismo dependiente o estímulo dependiente. Voy a tener relaciones sexuales, voy a tener erección y después puedo andar y haciendo mi vida normal. Pero sin embargo, todos estos tipos de medicamentos tienen que ser controlados. En pacientes cardiópatas, nosotros tenemos muchos hipertensos en La Paz. Imagínate que le vasodilates más y que el paciente sea hipertenso y sobre esa presión intraarterial y demás, se pueden generar accidentes vasculares cerebrales, se pueden generar infartos cardíacos. Entonces, muchas veces esta prescripción que lamentablemente la hacemos en Bolivia y el médico de cabecera es el farmacéutico, genera daño. Pero no solamente eso, Roberto. Hay acción a veces sumatoria de este producto del sildenafil, digamos, con otros que se están tomando. Y eso puede generar enorme daño, y has dicho muy bien, con accidentes vasculares cerebrales o cardíacos. Hemos sabido y visto muertes de compañeros, de personas que indiscriminadamente se tomaron una sobredosis y fue terrible el desenlace. Hay más casos que los que se cuentan, porque no es algo que uno tiene que promocionar, ¿no es cierto? No, definitivo. Miren, alcohol, estoy tomando con mi pareja, ¿no? Y después Viagra. Después, muchas veces, sustancias controladas, cocaína. Hay otro tipo de elementos. Ustedes han debido ver, usted entra al Google, entra al Internet, el 1G, que el RI, una cantidad impresionante de elementos que tienen elementos importantes vasodilatadores, pero que no son importantes. Y finalmente, el último tratamiento, cuando hay una comprobación objetiva de que definitivamente hay una falla a todos estos mecanismos, está la prótesis peneana. Dentro de las prótesis peneanas nosotros tenemos los elementos semirrígidos, que son unos tubos que se introducen dentro del cuerpo cavernoso, y finalmente lo que llaman comúnmente en la calle la bombita, que es la prótesis de 3 componentes. Se activa a nivel testicular un elemento, se pone debajo del ombligo un reservorio que tiene una cantidad suficiente de líquido, se aprieta un elemento a través del cual este líquido es transportado a 2 elementos que se ingresan dentro del cuerpo cavernoso, se genera una erección firme y sostenida y después se aprieta el mismo mecanismo para que el pene quede en flacidez o en erección. Algún artista mexicano muy famoso, hoy ya fallecido, usó muchos años y además publicó de su problema, porque él era diabético y tenía un problema obviamente arterial, y la pasó bien en los últimos 15 años por lo menos de su vida. La pasó bien. Roberto, queremos agradecerte mucho por tu amabilidad. En verdad esta conversación, además de simpática, fue muy importante. Quisiéramos comprometerte para que en una siguiente vez hablemos de otro tema tan importante como este. Tu despedida, por favor. Bueno, agradecido por la invitación primero al doctor Gustavo Mendoza, a todo el personal de televisión universitaria y lógicamente, ¿no? Este tipo de, entre comillas, cápsulas de medicina que damos a toda la población son de carácter educativo, son de carácter preventivo. Ustedes se van enterando de lo que significan las diferentes enfermedades, van haciéndose una autoevaluación, un auto-checking, y eso es el objetivo, ¿no? Educar a la población, comunicarnos por la población, hacer el rol de universidad, la UMSA con su pueblo, para su pueblo y por su pueblo. Muchísimas gracias. Distinguidos amigos, esto fue todo por hoy. Les recomendamos que, como en anteriores ocasiones señalamos, cuidemos la naturaleza, cuidemos a los animales, pero fundamentalmente cuidemos a la familia. Todos son importantes,
los mayores y los chicos. Y creo que en la casa, en la familia, podemos dar las pautas que han de luego guiar sus vidas. Es una gran responsabilidad y debemos asumirla a plenitud. Queremos mejores días para los chicos, queremos un mejor mundo para ellos. Por lo tanto, todos debemos contribuir a que esto pueda ser una realidad. Que tengan un lindo fin de semana, quieran a la familia y que en la siguiente semana podamos encontrarnos nuevamente para conversar de otro tema tan importante como el que hoy desarrollamos. Tengan ustedes muy buenos días y que Dios los bendiga.